Sobre todo se basa en el conocimiento tradicional, que se ha definido de muchas maneras y no hay un consenso, pero sí digamos que hay ciertos parámetros que nos pueden, la que sigue por favor, señalar, ¿no? Sobre todo los dos conocimientos, tanto el científico como el tradicional, cómo pueden ayudar a hacer las dos estrategias, ¿no? Mitigación y adaptación. Sin embargo, considero yo que en este caso es la adaptación más que la mitigación, ¿verdad? La que sigue, por favor. Hay un caso excepcional en el conocimiento tradicional, y así decía el título de esta revista, que el conocimiento tradicional puede salvar vidas, ¿no? Y ponía el ejemplo del 2004 del tsunami. En cuanto a, por ejemplo, los turistas empiezan a ver ciertas manifestaciones en los peces, les atrae, ¿no? En cambio, los pobladores que tienen ya siglos en estas islas, tanto de la India, Indonesia, Tailandia, empiezan a huir, ¿no? Aunque ellos no habían observado un tsunami de esa magnitud, tenían en la historia oral esos relatos, ¿no? Y sabían perfectamente el comportamiento de los peces. Se fueron, y el caso es de que en estas islas hubo 7 muertos, ¿no? Cuando los turistas, ya sabemos la magnitud del problema que hubo, ¿no? Una tragedia. Entonces, la que sigue, por favor. Se desprende de un trabajo de campo más grande, pero cuando yo estoy con la población, empiezo a notar que ellos sí realmente en sus prácticas en sus relatos empiezan a decirme del cambio climático, ¿no? Sin que tengan información clara como nosotros tenemos, ¿no? Científica, ¿no? Y por eso me planteo el objetivo, ¿no? Examinar los conocimientos, percepciones e interpretaciones que tienen los otomís de Tolima, ¿no? Sobre todo el cambio del ambiente, ¿no? Aquí yo no vamos a entrar en definiciones, cambio climático, cambio ambiental, bueno, pero la que sigue, por favor, para no entorpecer la presentación. Sobre todo el método etnográfico es el que yo me baso, ¿no? La vivencia con ellos, el trabajar en el día a día con ellos para de alguna manera obtener información acerca de lo que ellos consideran como cambio ambiental. También dentro de este método está el realizar entrevistas, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, mencionarles que el trabajo de campo es de 2009 a 2015, ¿no? Es ya un poco ya largo el proceso con esta comunidad. Para ello, el semidesierto queretano es una continuación para algunos, por ejemplo para Redowski, del gran desierto chihuahuense, sobre todo por él, bueno, él es botánico y lo dice por una planta, la rea, ¿no? Que es la gobernadora, ¿no? Y otros elementos como podrían ser algunas cactáceas, ¿no? Que él dice que es la continuación del desierto chihuahuense. La característica es que no llueve más allá de 750 milímetros al año promedio, ¿no? La estación anual. Obviamente entonces vamos a encontrar especies características del desierto, como son nopales, magueyes, huizaches, mezquites. También hay que recordar que este grupo llega a la zona en el siglo XVI, de alguna manera para fundar pueblos, en el afán en ese entonces de inspeccionar la parte norte y centro de México, sobre todo en aras de la explotación minera, ¿no? Habían grupos que se les autodenominaba chichimecas, ¿no? Así como un término peyorativo en esa época, tomado de los nahuas, y sobre todo ya sea que se asentaran o exterminaran, ¿no? Entonces los otomís por ahí fueron, digamos, estos grupos que los españoles empujaron para que colonizaran estos nuevos territorios. Y
se van a, digamos, a fundir con el aspecto religioso porque llega la combinación de los sanfranciscanos a esta zona, ¿no? Entonces ahí se empieza a permear su conocimiento que van a tener los otomís junto con el ambiente, ¿verdad? La que sigue, por favor. Y ahora sí, ¿qué obtenemos cuando trabajamos con ellos y nos dejan convivir? Es de que sí existe eso que les decía, ¿no? El hecho de que vean en el ambiente que hay un cambio, ¿no? Sobre todo, el elemento clave que nos permitió definir los cambios que ellos percibían fue la edad. Aquellas personas que tienen menos de 30 años no recordaban nada de cambios, decían, no, así es. En cambio, personas de 70, 80 años, 50 inclusive, recuerdan que manifiestan, ¿no?, cómo era antes. Sobre todo también apuntar que no hay tampoco diferencias en cuanto al género. Tanto las mujeres como los hombres perciben de la misma manera a esta edad. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que perciben? Bueno, sobre todo lo que tiene que ver con lo que es para comer, ¿no? Que es el cultivo de maíz, frijol, calabaza, garbanzo, algunos frutales como la guayaba y el durazno. La producción se viene abajo después de 1900, ellos se le ponen fecha, ¿no? 70, 80, ya no, la producción ya no es lo mismo. Y un tema importantísimo es que encontramos ahí, que es el aguacate criollo. Antes a la zona se le conocía como Tonimal de Aguacatán. En 1970-80 van a fumigar este coleóptero que es el barnador del hueso de aguacate, y según ellos le atribuyen el hecho de que casi se perdió el aguacate. Ellos atribuyen esa fumigación, ¿no? Lo cierto es de que, como se ve en algunas investigaciones, este cambio climático que estamos sufriendo, lo que provoca es a veces el hecho de que se distribuyan ciertos organismos más allá de lo que antes tenía, ¿no?, de distribución. Y eso es muy importante porque sería rescatar el germoplasma que todavía queda de esta zona, porque es un aguacate que está de alguna manera con un proceso de investigación en este semidesierto, y se perdió casi, ¿no? La que sigue, por favor. Obviamente la disminución de recursos naturales, que tiene mucho que ver con la producción que está bajando de frijol, maíz principalmente, y lo que ellos hacen en estas estrategias es obviamente ayudarse del cerro, ¿no?, para sobrevivir. Y lo que vemos, bueno, obviamente ellos no cocinan con gas, bueno, para cocer sus alimentos, y el bosque es el que de alguna manera sufre, aunque ellos han hecho ciertas estrategias como no derribar el árbol, ¿no? En este caso son los encinos las mejores especies que ellos le atribuyen, digamos, para hacer brasa. Obviamente el hecho de encontrar en el cerro medicinas, ¿no?, como puede ser el zorrillo, y sobre todo para sus fiestas religiosas, que es el sotón, ¿no?, la Silirion, que de alguna manera han menguado, pero ellos en ese ajuste que le llaman algunos antropólogos ecológicos de las poblaciones con su ambiente, han comprendido y ellos mismos se han organizado para sembrar cierto tipo de plantas, ¿no? La que sigue, por favor. Y obviamente siempre encontraba esto, ¿no?, con todas las personas después de los 40 años, cuando platicaba con ellos siempre me mencionan lo mismo: ya no llueve como antes, ¿no? Tanto en cantidad como se han modificado los ciclos, es decir, llueve cuando no debería, ¿no? Por ejemplo, ellos tenían muy establecido su ciclo agrícola, y es peligro para ellos, porque sembrar, por ejemplo, en mayo, y si no llueve en mayo, la cosecha ya no se dio. Lo que también ha repercutido, y eso es histórico en este grupo, que migre. Lo peculiar en este grupo es de que no van a ser sonidos tanto, ¿no?, y regresan esa migración circular que se le llama, y siempre retornan a su territorio, ¿no?, a sus casas. Eso es importante. Han de alguna manera hecho esas estrategias, ¿no? Son trabajadores agrícolas en el norte, Chihuahua, Sonora, se van al jitomate, se van a la caña. Antes se iban más a Veracruz,
y sobre todo estos corredores industriales y también agrícolas que se han puesto en la zona queretana, que es Tequisquiapan, también ellos van, ¿no? Pero regresan, ¿no? Y obviamente las mujeres también han desarrollado ciertos mecanismos para este tipo de problemas con el cambio climático, como es la confección de artesanías y el trabajo doméstico, ¿no? Principalmente en la ciudad de Querétaro, ¿no? La que sigue, por favor. Obviamente, lo vemos en los cómics, el ajustarse al ambiente requiere de ciertos cambios en el comportamiento, en la estructura económica, ¿no? Sobre todo para reducir lo que nos da este sistema de cambio climático, ¿no? Pero lo que yo he encontrado, y ellos lo manifiestan así, y esto también lo encontré en referencias de otros trabajos, es de que por cuánto tiempo, pues mientras los recursos los tengamos disponibles, ¿no? Esto sale a alusión porque ellos tienen conflictos con ciertos rancheros que también han provocado de alguna manera estos microcambios, vamos a llamarles de esa manera, porque el ganado, digamos, se ha introducido de una manera exorbitante, sobre todo hay un sitio turístico que es la Peña de Bernal, no sé si lo conozcan, es para, digamos, venderles carnes a ellos, entonces se puede decir que el cerro no tiene dueño, ¿no? En esta medida es cuando ellos se ponen a pensar. La que sigue, por favor. Y hay dos elementos que encontramos ahí que son esenciales, ¿no? Para la reproducción social, cultural, económica de este grupo, que es el maguey. Indudablemente el maguey es una planta para ellos simbólica y materialmente ya tangible, les da de comer, ¿no? De hecho, no hacen tanto pulque como uno podría pensar, sino lo utilizan como endulzante, ¿no? Y obviamente también como alimento, el escapo floral, el quiote lo hierven, lo asan y lo consumen. Y otro aspecto importante es el nopal. El nopal, si lo vemos ya con números, es una cantidad de producción tanto silvestre como de especies domesticadas que les da, digamos, alimento. Y por eso también ponemos énfasis en el nopal, porque si bien ya pasó el caso con el aguacate, con el barrenador del hueso de aguacate, podría pasar con, ¿cómo se llama esa especie? Catoblastis cactorum, esta palomilla, ¿no? Que ya está introducida en Florida y que algunos han hecho modelos, y que si sigue estas pautas de cambio climático, no podemos predecir lo que puede pasar, pero de una manera, digamos, para prevenir, estar atentos, ¿no? A los primeros indicios que ellos nos muestren y hacerles caso, digamos, hacer de verdad un estudio profundo, porque no nada más es esta población, el 70%, 60% de México es árido, ¿no? Y gran cantidad de campesinos sobreviven gracias al nopal y obviamente al maguey, ¿no? Entonces hay que poner, por eso cuando me dijeron esto, sí, como que me resaltó rápido, ¿no? El problema que puede derivar si no ponemos ciertas medidas, ¿no? La que sigue, por favor. Sobre todo, aquí los que les comentaba, ¿no? Lo que ha producido esa poca producción de maíz y frijoles, de que vayan al bosque y empiecen. Es muy común que por las tardes, sábado, domingo, digan, voy por una carga de leña, ¿no? Para venderla. Pues ahí sacan de alguna manera el alimento, ¿no? Pero también ya han encontrado esas estrategias, los que les comentaba, ¿no? No tirar el árbol completo, ¿no? Sino saber ese tipo de estrategias, ¿no? El hecho de hacer cierto tipo de artesanías, ya sea para vender o para sus rituales, les confiere también, ellos así lo manifiestan, el hecho de que se sienten comprometidos con sembrar más, ¿no? Sin fuerza que haya estos. Algo curioso, ¿no? Que hay muchos programas para la cultura simbólica, etcétera, ritos, etcétera. Ahí sí hay, digamos, dinero, pero para cierto tipo de, manifestaciones culturales que pueden ser materiales, como es el nopal, etcétera, no hay, ¿no? Entonces ellos hacen cierto tipo de
estrategias para mantener estos programas, ¿no? Que son comunitarios netamente. Y a la que sigue, por favor. Sobre todo, ¿no? Es que ellos comprenden el valor del ambiente, ¿no? Y saben que el ecosistema, el ambiente es como un proceso, ¿no? Él cambia, ¿no? Por lo mismo ellos están abiertos a cierto tipo de cambios en su manera de ser, ¿no? Y de lo que encontramos, me gustó mucho, digamos, que ellos mismos hay iniciativas, ¿no? Sobre todo los resultados que obtuvimos ellos nos manifiestan así, ¿no? Hacer proyectos, pero de realmente productivos en cuanto al nopal, en cuanto a especies como el encino, ¿no? Huizache, por ejemplo, una comunidad donde nos dejaron quedar mucho tiempo, que se llama Bominzáez, hace referencia a que era un huizachal, ¿no? Y ahorita ya no hay nada, entonces nada más quedó el nombre, ¿no? Entonces ellos están conscientes de eso, saben que el poco recurso que llegue a aplicarlo, ¿no? Pero ellos también están conscientes de que no cualquier especie sembrar, ¿no? Por ejemplo, los nopales ellos consideran del mismo germoplasma que está ahí, ¿no? Venir, porque ellos han sufrido esos programas que llegan, por ejemplo, con el maguey, siembran otro germoplasma que no es de ahí y no crece, ¿no?